escuchad la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor. Y escuchad la palabra de preparar el camino al Señor, hacer rectas todas las sendas, preparar el camino al Señor. Preparar el camino al Señor y escuchar la palabra de Dios. Buenos días, amigos y amigas. En la diócesis de Toledo, el arzobispo ha convocado a las iglesias, las parroquias y comunidades a celebrar un sínodo. El sínodo debiera ser un revulsivo en toda la diócesis para ver cómo se responde con el Evangelio a los desafíos de nuestro mundo actual. Yo entiendo el sínodo como un pararnos a pensar en cuál es el mensaje de Jesús para los cristianos y la institución eclesial como tal, y ver el modo de nosotros mismos, los primeros, hacer realidad en nuestras vidas lo que ese mensaje supone: humildad, sencillez, defensa de las personas, de los pobres, etc. Y luego buscar cuál es la misión de la Iglesia en el mundo. La misión misma de Jesús: establecer el reino de Dios. ¿Y qué significa el reino de Dios? El reino de Dios supone la defensa de los pobres y humildes y de sus derechos, la justicia, la fraternidad, la solidaridad, la igualdad, el amor. El reino de Dios, el reino de justicia y de paz, el reino de amor, gracia y amor. Pues por ahí es por donde debiera ir. No sé si se irá por ahí o no, pero yo pienso que por ahí debiera ir
para poder dar respuesta a nuestro mundo con nuestra propia vida y la vida de la institución. Vamos a ver cómo lo hacemos, que salga bien y que sea provechoso. Este es el domingo segundo del tiempo de Adviento. El texto del Evangelio es de San Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre. Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la base de los árboles, y el árbol que no da fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Juan Bautista es uno de los personajes importantes del tiempo de Adviento. Es un hombre que aparece a las orillas del Jordán llamando a la conversión a la gente, a que cambien, y diciéndoles: «Yo soy la voz del que grita en el desierto, según el profeta Isaías: preparad el camino al Señor, porque su reino está cerca». Hoy día, si pasase algo parecido, un hombre que se manifiesta de esta manera como Juan y habla de este modo, seguramente que mucha gente iría a verlo y a escucharlo y harían lo que él les dijera. Lo estamos viendo todos los días con los curanderos que aparecen de vez en cuando, que arrastran a gente sin hacer nada, sin saber nada, cosas que se han inventado, unas palabras que dicen sin saber lo que significa. Y mucha gente va a ellos buscando la curación de su enfermedad, buscando la solución a su problema, etc. Pues entonces mucho más todavía. Y un hombre que se manifestaba de la manera de Juan atraía, arrastraba, porque era un hombre austero, un hombre sincero, un hombre que hablaba con el corazón, que decía lo que sentía y que además manifestaba la solución a algo que estaba la gente esperando, que llegara el reino de Dios. Y él lo dice, el reino que anunció el profeta Isaías. ¿Y cuál es ese reino? Y nosotros hoy diríamos, el reino de justicia y de paz, el reino de gracia y amor, el reino de la solidaridad y el compartir, etc., según Jesús nos enseñó. Pues ese reino es el que Juan Bautista anuncia y pregona. Él no es nada más que la voz que grita diciendo eso. Hay que prepararse para recibir este reinado que nos llega.
En estos primeros días del Adviento, en que Juan nos invita a preparar los caminos del Señor, que viene a establecer su reino, la gente normalmente entiende preparar una buena cena para Nochebuena, un estar junto a la familia, que es bueno desde luego, un vivir alegre en estos días de descanso, que está muy bien, pero a ninguna se le ocurre juntarse para reflexionar sobre lo que nuestra vida debe ser, para hacer un repaso a nuestros comportamientos en el tiempo pasado, para ver por dónde tenemos que ir, para que nuestro mundo salga del atolladero en que está metido, de dinero, de guerras, de poder, etc. Y se encauce debidamente por los caminos del reino de Dios, que son por los caminos de la justicia, por los caminos de la verdad, por los caminos de la libertad, por los caminos de la solidaridad. En nuestro mundo actual, eso de reunirse para reflexionar, para pensar, para buscar caminos a nuestro mundo, a nuestra sociedad, cada uno desde el lugar que ocupa, no se lleva. Lo que se lleva es juntarse para pasar un rato, para hablar quizá, criticar de política, de fútbol, de lo que sea, pero para reflexionar y profundizar en lo que debiera ser nuestra vida para cambiar a nuestro mundo, eso se deja a Trump, se deja a Netanyahu, se deja a Putin, se deja a Feijóo, se deja a Pedro Sánchez, se deja, etcétera, a todos los gobernantes. Pero nosotros no tenemos por qué meternos en ninguna de esas cosas. Nosotros vivir a gusto, tranquilos, buscarnos unos buenos dulces para estos días, unas buenas bebidas, unas buenas comilonas, etcétera. Lo demás no nos va a nosotros, no es cometido nuestro. Y es cometido de todos nosotros el buscar una sociedad mejor, intentar hacerla mejor, trabajar por conseguir que sea mejor, y que los valores del reino, que son, en resumen, los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de la ONU, se hagan realidad. Pero de los derechos humanos nadie tiene cuenta, nadie piensa en ello. Yo vivo y vivo lo mejor posible, y el que está a mi lado, pues que haga lo posible para vivir él también. Independientes cada uno, aunque estemos en el mismo bloque de vivienda. Cada uno vive a sus aires, cada uno en su individualismo particular. Vamos, si cabe, a los actos religiosos con un sentido pietista muy individualista y nada más. Y si acaso rezamos, pedimos a Dios por la paz, pedimos a Dios por la justicia, pero luego después implicarnos nosotros en hacer realidad ese reino de Dios, nada de nada, o muy poco por lo menos. Yo os invito, amigos, a que esta preocupación nuestra, este interés nuestro, que debiera ser orientado en esta línea, en esta idea, pienso yo, desde el Evangelio, de buscar y hacer realidad estos valores universales en nuestro mundo, en nuestra sociedad, os invito a que en estos días principalmente procuremos para planteárnoslo, pensar en ello y juntarnos en esta y en otras ocasiones, en reuniones, en celebraciones, en lo que sea, pero con esta idea y en esta línea, de plantearnos en común, los que estamos allí, lo que podemos hacer, aunque no sea nada más que a nivel personal, entre unos y otros, entre amigos, el vivir y hacer todo lo posible por obligarnos, comprometernos a hacer realidad en nuestras vidas los valores del Evangelio, los valores del reino de Dios. Adiós, amigos y amigas. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de
el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto.